Misión Literatura inspira. Estamos en el podcast Cuerpo, Disciplina y Relato. Por supuesto, esto no sería posible sin el apoyo de Kimmel Coffee. Muchísimas gracias a la familia Quintero Melgarejo por el apoyo para este podcast. Estamos en un sitio muy especial, Casa Quepiá. Aquí hay cafecito, aquí hay ropa, aquí es todo en función del deporte. En Zipaquirá, Casa Quepiá. Muchísimas gracias por el apoyo, por la locación y por supuesto por un excelente servicio. Y no podemos empezar sin agradecerle a Sebastián Bustos de Zipa Más que Sal, allá detrás de la cámara como siempre, haciendo un excelente trabajo de producción. Empecemos entonces porque tengo un excelente invitado que se vino con toda la pinta. Me lo traje porque estaba haciendo ejercicio y le dije no se cambie, véngase así como viene. John Bello Farfán, bienvenido. Buenos días, mucho gusto. Ya. Bienvenido a la inspiración con Misión Literatura, John. Bueno, muchas gracias. Qué grato tenerte aquí. Qué bueno que nos acompañas en este podcast que va orientado a las personas que hacen deporte, que se quieren. ¿Cómo has estado? No, bien, excelente. Gracias. Vienes, oye, quedé yo loco porque te digo, que haciendo ejercicio. Hoy fue suave, no son sino 50 kilómetros. Eso es suave. Para lo que hay que entrenar es suave. Ciclista hace más de 20 años. Sí, Empresario, ingeniero civil. sí, señor. John, esto es un juego, pero de roles grandes. Cuéntanos, John, ¿dónde empieza este sueño de ser ciclista? Bueno, este sueño comienza... Yo tenía 13 años, iba para los 14. Y en mi familia, digamos que siempre ha existido la cultura de la bicicleta. Mi hermano mayor corrió Vuelta a Colombia. ¿Ah, sí? Y digamos que somos como esa tradición, ¿sí? Entonces, en ese momento empezamos a salir como a las 5 de la mañana con unas bicicletas pues muy sencillas y eso, pero como que se empezó a crear esa disciplina de salir a entrenar, ¿no? Y básicamente es, ya digamos empezamos a salir todos los días y después vimos, no, que hay una carrera por acá pequeña, entonces íbamos, intentábamos correr, ahí poquito a poco se fue consiguiendo una mejor bicicleta. O sea, empezó como una recreación. Es correcto. Fíjate, John, que como este programa es patrocinado por Kimmel, una empresa de café, unos productores de café, ellos son zipaquireños, pero sus cultivos están en Santander. Vamos a hacer la estructura de este programa con base en el proceso que lleva el café. Sí. Y el primer proceso, que se divide en dos, es la siembra y el cuidado de esa matica. Haciendo la analogía contigo, sí, claro. ¿Cómo empieza esa siembra? O sea, me dices que fue algo como recreativo. ¿Todavía sí. no has pensado en hacerlo en serio? ¿O sí? No. A esa edad uno piensa es como más salir a entrenar y está como descubriendo todo eso que es cultivar el cuerpo, crear los hábitos. Sí, también, digamos, ahí ya se hace la necesidad a esa edad temprana de conseguir recursos. Porque el ciclismo es un deporte costoso. Entonces, se hace la necesidad de conseguir recursos para poder sostener eso. Porque, pues, sencillamente, la economía del hogar no va para eso. Entonces, o sea, empezaste con la bicicleta de casa. Prestada, sí, prestada. De mi hermano, sí. Entonces, y empieza a pensar ya en, bueno, necesito la mía. Una mejor, sí. Tú me dices, ya estuvimos hablando previamente, sí, que no eres empresario por casualidad, sino porque quisiste hacerlo desde muy joven. Sí, realmente. ¿Nace más o menos por ahí también esa idea? Sí, realmente, digamos, siempre, yo en el colegio, por ejemplo, vendía dulces, todo el mundo en el colegio me conoce por eso, porque yo siempre me lo pasaba vendiendo dulces. Y a través de esa forma de comercio, yo podía sostener el ciclismo. Yo viajaba, tenía mi bicicleta y no tenía necesidad de pedirle a mis papás. Claro. Entonces, con eso yo me sostenía solo. Y además, pues uno tenía platica ahí para invitar a la novia, etc. Entonces, sí, a través en ese tiempo, pues yo dije, bueno, chévere, sería en mi plan de vida aprender, porque uno primero tiene que trabajar, formarse y ya a cierta edad, pues montar un negocio que es chévere entender. Entendamos un poquito de eso porque hay personas que a veces me dicen, mire, yo, por ejemplo, en el tema artístico, se da mucho que las personas les nace una idea y se dedican a ella y no tienen formación en principio. Con el deporte veo que pasa lo mismo.
oiga, vamos a hacer deporte, pero pues recreativo, para sentirnos bien, para pasar el rato, y después es que se vuelve una pasión, pero en ambos casos se requiere una Una formación. forma así. ¿Cómo ha sido tu formación deportiva? Y ahorita hablamos de la parte académica para ser Sí. empresario. Específicamente para ser empresario. Sí, no, para la parte deportiva, Ok. ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo Bueno, has pues llegado digamos ahí? que cuando era niño, pues existía la figura del entrenador. ¿Sí? Ah, Entonces aquí íbamos todos al instituto y allá nos hacían unos entrenamientos. No había como tal un plan, pero sí nos enseñaron algunos principios básicos, el muy Instituto básicos. Municipal Sí, de Cultura, sí, Recreación y sí, sí, Deporte. allá pues hay mucha gente encima que monta ciclo, inclusive el mismo Egan Bernal, lo conozco desde que es un niño, todos íbamos allá y íbamos a correr, ¿sí? Eh, pero ahora, digamos eso ya cuando, hasta que tuve 17 años, pues quedó ahí, ¿no? Porque me puse a estudiar, pero Claro, ahora en este tiempo, pues digamos uno, hay más información disponible, entonces uno, o sea, es bueno leer, porque yo no soy entrenador deportivo ni nada, simplemente me gusta el deporte, pero uno siempre hay que hay que documentarse. documentarse. Entonces, uno se documenta cómo es mejor entrenar, qué aspectos son importantes para el rendimiento, cómo descansar bien, cómo estirar, cómo qué cosas comer, ¿sí me entiendes? Claro, por lo Eh, menos para evitar una lesión, ¿cierto? exacto, entonces digamos que eh, uno va creando su rutina de entrenamientos también identificando esas fortalezas que uno tiene como deportista. Hay personas que son buenas para algunas cosas, hay personas que son buenas para otras dentro del mundo del ciclismo, ¿no? Hay personas que son muy buenas para el cross country, hay personas que son muy buenas con la resistencia, hay personas que son muy buenas para embalar, ¿sí? Pero eso depende mucho de como de las fibras musculares que uno tenga, etcétera, ¿sí? O sea que hay que leerse a sí mismo, hay que empezar a conocerse. Entonces uno dice, bueno, entonces uno se analiza, bueno, yo en qué soy bueno, yo soy bueno con la resistencia, yo hago fondos de 200 kilómetros y después del kilómetro 200 o de 6 horas me siento más fuerte en la bicicleta. Mi debilidad son los sprints, entonces uno empieza a identificar esas falencias y empieza a trabajar y a mirar trabajos que sirvan para mejorar esas falencias. Voy a hacer una pregunta y aprovecho que pues no eres entrenador, entonces tienes una perspectiva del usuario, del deportista, ¿cierto? Y el que Sí. todos probablemente tengamos. Y es cuando yo me enfrento a un deporte y tomo esa decisión y empiezo a conocerme, ¿qué debo hacer sobre, vea, estas son mis debilidades, voy a trabajar en ellas o yo soy bueno en esto, voy a trabajar en eso? Sí, claro. ¿Cómo se balancea eso? O me dedico solo a una de las dos partes? No, se puede dedicar, digamos, hay que fortalecer las debilidades y mantener las fortalezas, porque las fortalezas ya son como intrínsecas a uno, ya Ya van como si existen. ya existen, ¿sí? Es dedicarse, por ejemplo, en mi caso, a hacer Sí. fondo, hay que hacer fondo, pero también hay que hacer mucho trabajo de intervalos para lograr mejorar esa fibra muscular blanca, que es la que nos da ese punch, ¿sí? Cuando hablamos de fondo, que es Sí, lo tuyo, sí. ¿cierto? ¿A qué te refieres? O sea, tú puedes hacer un ejercicio en un tiempo extendido, ¿a Sí, eso se exacto. refiere? Un esfuerzo en un tiempo prolongado, Claro, o que sea, no es muy lo mismo prolongado. que, por ejemplo, una cosa de velocidad en, qué sé yo, 300, 500 Exacto, es metros. otro tipo de perfil de corredor. Sin embargo, hay que tener esa fortaleza porque muchas carreras, después de, digamos, de mucho tiempo pedaleando, 3, 4 horas, se definen al sprint. Entonces, por eso hay que tener esa fortaleza. En la parte de la siembra, cuando se habla de una profesión o de un oficio, la motivación es muy importante y tú acabas de mencionar un personaje que aquí en Zipaquirá es Sí, claro. muy relevante, Egan Bernal. Sí, claro. No podemos negar que es un personaje que todos queremos y Ujú. que en toda Colombia es muy Sí, querido claro. porque además su personalidad es muy especial. ¿Cómo te motivó a él? O sea, él fue tu referente siempre o fue un momento bueno, este señor que yo conocía de aquí de la casa se volvió Sí, es que famoso? era más como, o sea, nosotros, o sea, él siempre desde pequeño mostró como esa fortaleza mental y desde niño siempre les ganaba a todos, por así decirlo. Pero uno lo veía como el niño, ¿sí me entiendes? No lo Sí, veía uno como con esa proyección, sino claro, no pues, era el gran no, Egan. obviamente era un niño y la familia de él era como de lo mismo de nosotros, humilde, íbamos en el bus todos a correr el departamental, a correr la carrera pequeña, como esa, pero ya después cuando él empezó a salir o a ser campeón panamericano, pues él me dice, no, es que él siempre ha sido bueno, ¿sí? Y ya después cuando fue el Tour de Francia, uno dice, pues, muy fuerte. Yo lo conozco y Claro. ya sé de dónde Sí, viene. claro, claro. Claro. ¿Cómo se pasa de una admiración que puede producir ese momento o más bien, cómo se evita que sea una envidia? No, sencillamente es una persona, o sea, que uno admira desde pequeño, o sea,
porque uno vio eso, ¿sí? De pronto como él habían más pelados, no tan talentosos, pero lo sabía, pero se quedan en el camino. Sí. Sí, pero mirarlo con alguna envidia, no, o sea, al contrario, uno siente pues como esa alegría por el éxito de la persona, ¿sí me entiendes? Como, ay, este man se superó gracias a su mente, a todo lo que ha hecho, ¿sí me entiendes? Claro. Y en lugar de ser una envidia, es una alegría porque dice, bueno, el man está dando a conocer a Zipaquirá, y es un man que de verdad la ha luchado, ¿sí? O sea, el man que de verdad viene de abajo y la ha dado toda. Entonces eso es admirable. Claro. En este punto uno dice, pues, todo lo que puede hacer la mente, ¿no? Porque es de una mentalidad muy fuerte. Y hoy en día, pues, es un referente muy importante, Sí, claro, para todos nosotros, sí, que incluso los que no hacemos un deporte de manera regular, lo tenemos como un referente, ¿no? Cívico, sí, claro. de disciplina y de persona, porque es muy bacano. En tu caso, John, esas motivaciones que han hecho hoy en día al empresario, arrancan de niño. Sí. Tú me dices, bueno, yo vendía, pero ¿tenías claro lo que ibas a hacer o estabas explorando? Sí, digamos que a mí siempre me gustaba como el tema del comercio. Y lo que le digo, eso me llevó a eso, la necesidad de buscar dinero para poder en su tiempo ir a correr nacionales, tener mi bicicleta, el mantenimiento. Sí, eso me motivó. Entonces uno piensa 15, 16 años, pues bueno, cuando sea más grande, pues yo sí quiero estudiar, pero también quiero tener una empresa o algún tema así. En el proceso del café hay algo que nosotros a veces desconocemos y es que, bueno, ya lo sembré y ahora hay que hacer la cosecha. Y bien podríamos decir, se acabó el programa, porque entonces si hablamos de café, la cosecha es lo último. Resulta que la cosecha es importantísima, pero es una parte nada más del proceso. Sí, claro. Aquí se escogen los granitos rojos, los que están bien, pero a veces salen algunos granitos brocados, claro, algunos granitos afectados, o se fue alguno que otro verde y se tira las cosas. Cuéntanos un poquito de esos granitos en tu vida, que me imagino que los has tenido. Sí, claro, cuando yo tenía 17 años, pues todavía tenía como esa proyección de pronto dedicarme al ciclismo de manera profesional. Ajá. Es un mundo muy difícil, porque para ser profesional no hay que ser bueno, sino tiene que ser uno excelente. Para vivir de un sueldo como profesional tiene que ser excelente. Entonces yo cierto día, en una carrera me caí, iba ganando la carrera de una Copa Cundinamarca y me caí porque en su momento no tenía dinero suficiente para ir a reconocer la pista. Entonces el reconocimiento era la primera vuelta. Y pues claro, arrancamos y subieron. O sea, tú llegaste directo a la carrera sin haber hecho antes ese proceso. Sí, sin haber reconocido. Entonces, en esa carrera yo le gané, iba solo subiendo. Y llegué a la bajada primero, ¿sí? Y entonces en la bajada, por no dejarme alcanzar, pues no la conocía muy bien y me lesioné. Me caí muy duro y me lesioné. Entonces, ese fue como el momento de inflexión que yo dije, bueno, y aquí que, o sea, uno se cae y ya no vale nada. Claro. Ya no vale nada porque al profe le servía que uno estuviera liderando, ganando carreras. Pero si uno no hace eso, pues entonces, claro. Entonces en ese momento yo dije, no, pues más bien, yo tenía 17 años, un día sentado en mi cama dije, me voy a poner a estudiar. Sí, porque aparte yo fui uno de los mejores IFES de Santiago en 2010. Del colegio Santiago Pérez. Yo salí de Santiago Pérez en 2010 y fui el cuarto mejor IFES de jornada mañana y tarde. Entonces eso me abrió las puertas a estudiar. Entonces yo dije, pues ¿por qué no lo hacemos? Y en ese momento pues fue como duro dejar el tema de la proyección que tenía en una bici. Claro. Y yo dije, no, pues igual yo tenía 17 años, son 5 años de carrera y termino a los 22 años. A los 22 años salgo a trabajar ya como ingeniero ganándome un súper dinero. En teoría eso es lo que uno piensa, ¿no? Aunque la realidad es otra. Sí, la realidad es totalmente diferente. Pero sí salí a los 22 años, pero no salió uno a ganarse un poco de dinero. Un montón de dinero. Eso sí es una mentira. Y sigo, yo 22 años aún todavía estoy joven, puedo seguir jodiendo con la bicicleta. Claro. Ya pero con una carrera. ¿Fue necesario ese golpe para hacer no un giro, pero sí un alto y decir, vamos a cambiar las condiciones? Sí, claro. Sí, claro, porque además, digamos, uno mira hoy en día muchas cosas y dice, pues hay pelados que se dedicaron solo a la bicicleta y siguieron en eso muchos años, no estudiaron, no hicieron algo porque proyectar que en este tiempo, pues, hicieran otra cosa que no sea la bici, porque uno como ciclista deja de ser ciclista y que... A eso voy, mira. De hecho, cuando tú terminas el tema de la cosecha, tienes que coger esos granos y hacerles un tratamiento llamado el beneficio. Con eso vas decidiendo qué vas a hacer con ese café, ¿sí? ¿Qué vas a resaltar dentro de ese café? ¿Qué no vas a resaltar? ¿Qué quieres evitar? Y lo que planeaste en la siembra al beneficio le va a aportar.
En el caso tuyo, yo veo que ese beneficio sale a relucir es cuando tomas decisiones fundamentales. La formación académica, pongámosle un porcentaje. ¿Qué porcentaje ha tenido en tu vida profesional deportiva? ¿Cómo afecta la formación académica? Pues no diría que es esa parte. No, claro, eso va muy ligado. Digamos que yo creería que un 70-80%, porque educarse uno en una universidad le abre a uno muchas puertas, le abre a uno muchas visiones de muchas cosas que uno no conoce. Sí, entonces obviamente sentarse allá a aprender cosas es algo muy, muy chévere y que también lo educa a uno para el resto de la vida, el pensamiento. Por ejemplo, yo soy ingeniero de pensamiento matemático, le ayuda a uno mucho con la resolución de cosas. Sí, ¿Ingeniero civil de qué universidad? De la Uniminuto. De la Uniminuto. Saludo a la Uniminuto. Estoy en la noche ahí. Entonces, eso digamos que le enseña a uno como a resolver. Eso es lo que hacen ingenieros, porque muchas veces uno en clase ve unos ejercicios que son de una hoja de resolución de pura física. Entonces uno dice, ¿para qué sirve esto? Pero ya cuando uno está en el tema profesional, uno dice, pues bueno, eso es lo que hace, esto. Es para hacer resolución de problemas. Aparece la ficha del rompecabezas que hacía falta. Oiga, le tengo cafecito. ¿Cómo está? Carol, muchísimas gracias por atendernos. Carol está aquí a cargo en Quepiá, Casa Quepiá, en Zipaquirá. ¿Qué nos traes, Carol? Bueno, Mauricio, acá les comparto una bebida que se llama Mandarina Coffee Tonic. Es una bebida a base de agua tónica. Tiene mandarina, tiene también menta y un espresso ristretto. Entonces espero que lo disfruten. Gracias, Carol. Muy amable. Vale. Los deportistas toman café, ¿no? Bastante, harto cafecito. Bastante. Oiga, y esto se ve y está helado, delicioso. Recién para mejor dicho, cuando uno llega a entrenar, eso es lo de ley. Y mira la presentación tan agradable que está esto. Voy a pegar el sorbo a esta. Démosle un sorbo. De hecho, venga, bueno. Brindemos por la inspiración de este programa. Apenas para cuando uno termina de entrenar bien y se refresca con esto. Así es. Venga, le quito esto de aquí para que esté más cómodo, John. Oiga, John, en el proceso de que nosotros existimos como seres humanos, a veces se nos olvida que somos eso, humanos. Existe el riesgo de que en ese trajín que tú llevas estudiando, trabajando, todas esas metas, tú hubieses convertido en una máquina simplemente y te olvidaras de ti mismo. Yo creo que a veces es bueno sacrificar algunas cosas, pero siempre hay que tener una visión, ¿no? O sea, siempre cuando alguien está en un trabajo y no tiene una visión, pues simplemente se vuelve una máquina que va y hace ya. Pero yo pienso que siempre tenemos que hacer las cosas con propósito, con un propósito mayor y que sea como acorde o realista, ¿no? Porque de pronto muchas personas se imaginan muchas cosas y se decepcionan cuando no las consiguen, ¿sí? Entonces es bueno siempre trabajar, es bueno siempre estudiar, pero siempre con un propósito mayor. Ahora, los propósitos mayores no se consiguen rápido. O sea, hoy en día las redes nos muestran que todo es fácil, que todo es rápido, sí. Y esto es realmente es mentira, ¿sí? Porque las cosas buenas, las cosas que uno quiere para la vida, pues hay que construirlas, toman tiempo, ¿sí? A veces hay cosas que salen mal, entonces uno tiene que tener mucha cabeza fría, pensar, pero siempre seguir esa proyección. Si uno cree que es la correcta y es una cosa buena para la vida de uno, hay que seguir trabajando, ¿sí me entiendes? Vamos al punto en que eres estudiante universitario. Sí. Me acaba de decir, yo estudié de noche, o sea que en el día estabas trabajando. Teníamos trabajo. Y 2 trabajos, y además deportes. Bueno, sí, en ese tiempo en la universidad, pues como estaba tan apretado el tiempo, porque entre semana, pues yo me levantaba, yo repartía periódico en la mañana en la agencia de tiempo de la Novena. Ajá. Y después me iba a trabajar de mecánico de bicis en un almacén de mi hermano. Mi hermano tiene una bicicletería que hoy en día es muy grande aquí en Zipaquirá, pero que en su momento era pequeña. Entonces yo era el mecánico. Yo tenía 2 trabajos y salía de ahí para la universidad. Y el fin de semana en la universidad conocí un amigo que le gustaba el downhill. Es como otra modalidad de ciclismo, en el que solo es descenso. Downhill es descenso. Extremo, y yo digo que para hacer downhill hay que tener un problema mental. Eso es salvaje. Eso es salvaje. Ah, pero es divertido. Sí. No hay nada mejor en este mundo adrenalina que volar así en esa bicicleta. Ese segundito que usted ve así en el aire, viendo todo así. Eso es irreemplazable. Y no, eso es irreemplazable. Y también lo disfruté mucho, ¿sí? O sea, fue algo que hice como para... Yo venía del cross country, que es como ciclomontañismo, ¿sí? Sí.
Y duré como ese tiempo ahí solo trabajando hasta que conocí a él y dije, no, vamos a salir a montar en bicicleta. Y empecé con una bicicleta que tenía cross country y ahí poquito a poquito también fui consiguiendo una mejor bicicleta poco a poco. Y monté como 4 años, pero era también más como por estar de la mano del deporte. Eso incentivaba a que uno buscara los espacios para salir a montar, para salir de vez en cuando a montar cross country y cómo mantenerse. Yo estoy viendo una cosa, a ver, tú me dirás si estoy en lo correcto. El hacer deporte, y en este caso un deporte que es costoso, te obligó a generar el dinero Sí, trabajando. O sea que podemos decir que en este caso y en muchos el deporte es generador, sí, claro. generador de soluciones, ¿cierto? Sí, claro. Y el deporte es un resultado, perdón, es una herramienta más que un resultado. El deporte es una herramienta para obtener cosas. Sí, claro, digamos que ese sí ha sido como el pilar fundamental porque, bueno, digamos, uno lleva de la mano el estudio, todo, pero siempre el deporte ha sido como hacia la mejora, ¿sí? Entonces uno comienza como algo muy básico y va mejorando, va mejorando, va mejorando, hasta que ya llega a un punto en donde todo está bien, ¿no? Tienes buena bicicleta, tienes buen rendimiento, ya figuras en las carreras. Y ya cuando llega ese momento, uno dice, bueno, listo, vamos a ver qué tanto se sostiene. Porque una cosa es llegar ahí, otra cosa es sostenerse, ¿no? Sí, Es difícil. buen punto. Una cosa es llegar y, Una pero cosa es ahora llegar. aguante usted Aguante. esa meseta que tiene que Sí, tener, claro. que no sea una caída inmediata. Sí, claro. Ok. ¿Crees que para tener un cuerpo en forma necesitas pasar hambre o tener una rutina que te esclavice y que sea imposible de ejecutar? Soy Cira Áñez y hoy quiero enseñarte en mi team cómo construir un cuerpo funcional sin rutinas insostenibles y sin pasar hambre. Así que comenta y me pondré en contacto contigo. En medio del camino siempre hay un lugar donde volver. Un sitio para respirar, crear y dejar que las ideas tomen ritmo. Casa Quepiá es la plenitud que encuentras cuando te mueves. Café, comida deliciosa, espacio para trabajar y el punto de partida para tu próxima rodada. Porque no todos los cafés son parada, algunos son hogar. Te esperamos. Calle 6, 1434, Algarra 2, Zipaquirá. Casa Quepiá, donde quienes buscan esa vida se encuentran. Jorge, subcampeón nacional de maratón. Y cuando me dice esto, yo digo, pero al fin, ¿qué es ciclista o es maratonista? Y me tiene que explicar, claro, yo soy letrado en ese tema, que es una modalidad de ciclismo. Es que ya hemos hablado, Jorge, Sí. de downhill, Sí. hemos hablado, bueno, de recreativo también, y vienes de hacer ruta. ¿Cómo fue eso de maratón? Bueno, ves, es que dentro del cross country hay dos modalidades principales. Ahorita hay más, pero en ese tiempo, hace 15, 18 años, habían dos modalidades principales, que eran el cross country, que es el que se hace como en una pista muy técnica, y hay otra que es el maratón, que es como por carretera destapada, por así decirlo. Ya. Y yo siempre fui más fuerte en el maratón, ¿sí? O sea, hoy en día uno dice, bueno, sí, esas sí eran mis fortalezas físicas, porque hoy en día mi fortaleza es la ruta. Y el maratón es algo muy similar a la ruta, solo que es en bicicleta de montaña y es por Ajá. carretera destapada, ¿sí? El cross country es un deporte más corto, más explosivo, que requiere más técnica. Sí, hay personas muy buenas para eso, pero yo siempre me destaqué en la maratón. Fuiste subcampeón nacional. Entonces, en esa carrera específica, pues tenía mucha subida y me ganó realmente un manizalita que se llamaba Miguel Londoño. Venía de ser campeón latinoamericano de ciclismo. Obviamente andaba muchísimo. No te enfrentaste a cualquier persona. Tenía una bicicleta. Sí, o sea, yo tenía mi bicicleta que no era la super bicicleta, pero era lo que me podía dar. Sí. Y bien, sí, patrocinado por equipo y todo. Y a los otros de los que venían yo representaba a Cundinamarca. Hay otros que venían de Valle. Los paisas también eran muy fuertes. Pero a todos esos en la última subida. Te los llevaste por delante. ¿Es uno de los logros que más te llena? Sí, en ese tiempo, sí, claro. Sí, claro, porque uno, o sea, lo que le digo, o sea, ver todos esos equipos con todo eso que tenían,
y uno como en una situación como no tan precaria, pero no tan buena. ¿Sí, sí, claro, no tenías las mejores condiciones para haberlo logrado. Exacto. Y lo lograste. Sí, y digamos que ahí uno pues se pone contento porque uno ya lleva mucho tiempo montando y entrenando y madrugando. Y por ejemplo, en ese tiempo yo estudiaba por la tarde en el Santiago, entonces en la mañana era entrenamiento. Entonces a veces yo llegaba súper cansado a estudiar. Una vez por ahí me cogí el sueño en una clase y la profesora me regañó. Y a estudiar y a vender dulce. Claro. Pero uno llegaba cansado. Cuando uno mira el deporte y lo compara con el proceso del café, fíjate que ahora pasamos a otra parte del proceso, que es el tueste y el empaque. Una vez el café ha sido beneficiado, ya sea en fermentación, en otras circunstancias, un lavado, hay que tostarlo. Y existen maestros tostadores. Una persona que tueste mal se tira el mejor café del mundo. Y hay cafés regulares que se mejoran con el tostado. Sí, claro. ¿Sí? En tu caso, el tueste es la vida. ¿Hubo momentos en que se pasó de calor la cosa y se complicó la vida? Sí, claro. Cuéntanos algún evento de Sí, claro. Digamos que ya yo en mi vida profesional pues trabajé muchos proyectos aquí en Zipaquirá. Ya cuando ya decidí dejar el downhill fue porque ya estaba en un nivel muy bueno, ¿sí? Y pues digamos que yo nunca me había caído duro. Yo digamos que bajaba muy controlado, por así decirlo. Mis amigos me decían que yo bajaba muy fino, así se expresaban. Porque yo ya traía toda la técnica del cross country. Entonces hay personas que bajaban muy duro, pero bajaban, si no ganaban, se estrellaban contra un árbol, que bajaban muy descontrolado. Entonces yo, digamos, a esa edad, como a los 22 o 23 años, dije, no, pues hasta aquí voy, porque en la última carrera quedé segundo en élite. Y bajé a una velocidad impresionante. Y yo bajaba dentro de mí concentrado, pero pensando, donde la embarre, me vuelvo mi hasta ahí fue. Claro. Y pues uno fracturado, uno jodido, pues ya no hay nada que hacer. No puedo trabajar, sí, y yo tengo un hijo. Entonces, la última carrera, y hasta ahí un día me senté y dije, no, hasta aquí va, ya nomás. Nunca me caí duro, nunca me partí nada. Entonces voy a dejarlo hasta aquí porque ya disfruté, ya supe lo que era botarme un vuelo de 12 metros. Todo eso que quería experimentar, ya lo experimenté. Entonces, hasta aquí está bien, no quiero más. O sea, la balanza de la vida te dijo, ojo, tienes que nivelar esto antes que esto se desbalancee. Sí, claro, porque lo que le digo, yo tenía niño ya y yo dije, no, pues yo soy el sustento de él y si yo me caigo no puedo trabajar y ¿quién me va a parar? Entonces, digamos que en ese momento ya estaba próximo también, me salió el trabajo para viajar. Yo trabajé en Barranquilla, en Cartagena, en Antioquia. Y dije, pues ya... Es motivo, claro. No, tengo que aceptarme ya. Fue una oportunidad laboral para mí importante, porque aprendí mucho y además yo nunca voy a salir de aquí como de mi zona de confort. Entonces, ir a conocer otra cultura, más gente, los costeños, a vivir allá, fue algo nuevo para mí, ¿sí? A cambiar la comida. Ahí en ese momento de mi vida, como unos 2 o 3 meses, dejé la bici. Hiciste un giro. Pero entonces también me di cuenta que yo necesitaba la bici, porque por ejemplo... Uno que es deportista y que siempre ha estado acostumbrado a tener su forma física, pues ¿Te hace falta todo eso? No, hace falta digamos, motivacionalmente por la cabeza y también por el estado físico, porque uno se engorda muy rápido. Ah, claro. Entonces, yo me acuerdo tanto una vez que estaba allá, yo vivía en Barranquilla y la camioneta de la empresa me recogía ahí donde yo vivía y me dejaba 100 metros de la oficina. Y uno aquí acostumbrado al frío y dice, ese calor tan 70. Pues hermano, eso uno no quería salir de la oficina porque la oficina siempre estaba, uno salía a tomar algunos apuntes. Sí, no, es que Barranquilla es un hervidero, sí. Y hermano, eso era un calor. Entonces, obviamente, el cambio de comida, ya comí muy distinto acá. Entonces, eso me engordó. Entonces, un día yo estaba otra vez sentado en mi cama, cambiándome para ir a trabajar y no me podía amarrar los zapatos. Dije, no, no soy yo. Yo estaba gordito. O sea, no gordote, pero sí. Sí, ya no te causaba dificultad, sí. Ya se siente como yo no soy así, ¿sí? Claro. Entonces en ese momento dije, no, yo no soy así. Cuando me vine en mi primer descanso me llevé una bicicleta y empecé a salir allá. Conocí gente, conocí amigos, conocí el Atlántico en la bicicleta. Entonces el plan entre semana pues me queda difícil porque trabajo desde las 7 de la mañana. Era fin de semana arrancar. El fin de semana sí, encontré unos amigos allá que hoy en día son amigos todavía. Y me llevaban, vamos allá al Cachaco a tal sitio, entonces me llevaban y yo conocí la costa harto. Claro. Que esa es otra de las cosas interesantes del ciclismo y es que genera unos lazos interesantísimos, ¿no? Porque hay equipos, siempre hay equipos, sí, así claro. No se conozcan, venga, nos ayudamos, nos acompañamos, nos conocemos. Sí, claro.
Sí, entonces lo que le digo, de esa cultura, conocer todas esas diferencias y no, chévere, o sea, salíamos a montar, hablábamos de cosas y así. Entonces, realmente yo retomé ese camino así como de alto rendimiento sin pensar que iba para el alto rendimiento, porque yo en su momento dije, "No, estoy muy gordo, no quiero ser así", porque realmente lo que le digo, uno siempre como que para trabajar y todo era muy habilidoso. Y el hecho de tener sobrepeso o algo así, Ya te impedía, sí, no te claro, ya sentías se sentía uno saludable muy además. cansado, nomás caminando, entonces dice, no, yo no soy así. Entonces empecé a montar bicicleta. Después de Barranquilla me mandaron para Bogotá y yo todos los días me hacía así para ir a Bogotá en bici, hasta la Portal de Alcalá, la oficina quedaba cerquita del Portal de Alcalá. Entonces, por ejemplo, yo me fui los 2 primeros días en bus y yo dije, no, yo no me aguanto un bus. O sea, un bus es parado, la gente, llegue al portal y coja otro bus. Y el malestar, ¿no? Ese Sí, malestar. esa energía que Sí. se maneja no me gusta, ¿sí? Entonces, pues yo como trabajaba ya en una empresa, pues me daban una oficina a mí. Yo cogí la bicicleta, la misma que traje de la costa, la misma que compré, y mi maleta, hombre, todos los días, y me demoraba menos y era más chévere. A veces no se lavaba y todo, ¿no? Pero digamos que en ese proceso fui bajando de peso, entonces todos los días 40 por la mañana y 40 por la tarde. Y eso, mis jefes también lo veían bien porque decían, este man está como loco. Pero yo llegaba, hacía mi trabajo y me iba. Claro. Entonces, Claro. también por ahí hubo propuestas de cosas. Sí, para... Una pregunta. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Él tiene 11. Vamos a tocar un tema Sí. que va a ser espinoso. A ver a dónde vamos con esto. Hablemos de drogas, hablemos de, Sí. de consumo Sí. de drogas ilícitas, literal. Bueno, pero es que en el deporte hay dos extremos. La persona que consume, que es un consumidor habitual, que tiene un vicio, está en este punto. Uh-huh. Pero una persona en el otro extremo del deporte, y lo hemos visto, consume para tener mejor rendimiento. Que ambas cosas son los extremos Sí. que creo que son muy negativos. Sí, claro. ¿Cuál es tu opinión ahí? O sea, ¿qué te mantuvo a ti alejado de las drogas? No, principalmente, o sea, la ética, ¿no? Yo creo que, o sea, primero yo no hago esto para hacerme famoso, no hago esto para tener patrocinios, no hago esto para que el mundo me conozca como un ciclista. Yo hago esto porque me gusta. O sea, soy yo. ¿Sí? Correcto. Soy yo y no me gusta sentir presión por nada. Por eso mismo no me gusta que nadie me patrocine. Yo mismo compro la bicicleta que puedo comprar, yo mismo me doy mis uniformes, porque de hecho, o sea, yo pienso que uno como ciclista recreativo piensa muy diferente a un profesional, porque uno, por ejemplo, entrena, digamos, uno se pone un objetivo, una carrera, ¿sí? Y uno entrena para esa carrera, ¿sí? Y uno no tiene que estar, digamos, si a uno le va bien, chévere, gané, hice podio, si hubo algún dinero ahí, bueno, listo, uno ganó, chévere. Claro. Pero si uno no gana, pues listo, se va El parchado otro para es la un casa. patrón con Se va unas parchado. exigencias. Entonces, lo otro es como tú estás en una oficina y tienes que rendir en la oficina. Si usted no rinde, tiene que buscar la manera de rendir. Claro. Entonces, el cuerpo no es una máquina, el cuerpo se cansa. Entonces, hay tiempos en donde uno descansa, uno tiene que tomarse un descanso, o sea, es bueno el deporte porque lo mantiene enfocado, pero hay veces que el cuerpo, la mente se cansa. Entonces, ahí en esos espacios es bueno uno autoanalizarse y decir, sí, voy a descansar, está bien, o sea, no está mal descansar y dedicarse solo a trabajar o dedicarse a un paseo, sí, y esa es la presión que no tiene uno, sí, o sea, yo sí conozco, y también, digamos, por el tema del cuidado de la salud de uno. ¿Sí? Porque yo sí me imagino a los 60, 70 años todavía montando en bicicleta, al nivel que sea. Ese es otro tema que vamos a tocar ahorita, pero quiero que volvamos a hablar un poquito sobre las drogas, porque yo me imagino que tú con un hijo de 11 años sabes que tienes una amenaza cerca. Sí. Tú ya lo superaste, sí, claro. Porque superaste, quiero decir, me imagino que estabas rodeado de, como claro. Todos hemos estado rodeados de ese ambiente. Pero tú ya tienes algo claro y es que te mantienes en tu deporte. Pero los niños, ¿ahí cómo hacemos? Es que allá en la cámara hay papás y mamás tan preocupadas como tú y yo por los hijos. Sí, claro, y digamos, mi hijo se llama Camilo. Yo lo que inculcaría en él es siempre pensar, o sea, sin ser, ¿cómo se dice? Pensar en el futuro, ¿sí? Y por ejemplo, el consumo de las drogas, lo que se consigue en el momento es algo placebo. Gané una carrera y les gané a todos. Pero a futuro eso genera problemas. ¿Por qué? Porque cuando uno utiliza una droga para o sea, el cuerpo pone parámetros de dolor, de cansancio, es para protegerse, porque los músculos ya no pueden más. Entonces
poner esos parámetros de control para decir, hey, hasta aquí puede. Pero lo que hacen las drogas es romper esos parámetros. Entonces, ¿qué pasa cuando usted rompe los parámetros? Está sobreexigiendo al cuerpo, claro, y el cuerpo después lo cobra. Vas a terminar después en un problema cobra. serio. Entonces, sí, entonces obviamente uno piensa en eso. O sea, a mí no me importa no ganar una carrera, o sea, lo que le digo, yo no hago esto para hacerme famoso, claro, ni para ser más rápido. Yo hago lo que puedo con mi entrenamiento, con la disciplina, cuidando la comida, ¿sí? Hay cosas que son naturales como el jugo de remolacha, cosas así que uno utiliza para ayudar en ese proceso de mejora. Pero ya como drogas como tal, no, porque uno dice, ¿qué tal si por ganarme esta carrera hoy, ganarme lo que uno se gana en las carreras, de por vida. Lo que uno se gana en las carreras es un casco, es $1.000.000, que uno dice, pues no es plata así como para uno decir, sí, ¿sí me entiendes? Pero sí quedan problemas, y sobre todo ahorita aquí en Zipaquirá hay personas que han ganado carreras y ahora tienen problemas cardíacos, entonces ya no vuelven a correr. Y yo estoy seguro que a ellos les gusta la bicicleta, pero no lo pueden hacer porque ya tienen esa restricción. En cambio yo digo, pues bueno, yo siempre he montado bicicleta y lo voy a seguir haciendo porque... Toquemos ese tema, a ver, porque es que en esta etapa, que ya es nuestra última etapa del programa, es el preparado. Ya esto fue todo el problema del productor, ponerlo aquí en un empaque bien bonito y todo, se esforzaron en tostarlo y en darme a mí lo que yo quería. Ahora yo lo voy a preparar como consumidor. Yo voy a decidir si lo quiero filtrado, si lo quiero aquí como en esta bebida deliciosa de mandarina tonic. Esas decisiones son personales. En el caso del ciclismo yo veo que personas ya pensionadas, qué rico que toman la decisión de hacer ejercicio para que su vejez la pasen bien, ¿cierto? Pero los ve uno echando ruta, nunca habían cogido la bicicleta, eso es un riesgo. Sí, claro. Entonces, ¿cómo es? Si yo ya estoy viejo, ¿no debo hacerlo? No, lo que pasa es que todo es un proceso, ¿sí me entiendes? O sea, es un proceso así como estamos hablando del proceso del café, todo es un proceso, inclusive para uno que ya estaba en cierto nivel y uno toma una pausa para descansar física, mentalmente, volver es un proceso. Entonces, hay personas que quieren montar bicicleta y hacer 200 kilómetros el primer día. Y resulta que ahí también hay daño físico porque su cuerpo no está preparado para eso. Entonces, sea la edad a la que sea, si va a empezar, hay que empezar muy progresivamente. O sea, entonces, buscar ayuda, buscar un apoyo, un consejo. Un consejo de alguien que sepa, ¿sí? Puede que no tenga la mejor bicicleta, puede ser cualquier bicicleta, o si es trotando, pero tiene que empezar muy progresivamente, porque todos creemos que somos fuertes y que podemos con todo y que, mejor dicho, pero resulta que eso es mentalmente, pero físicamente hay que cultivar, ¿sí? En el proceso de preparación, que es el final, es el resultado, el resumen de la vida, en el caso de John, empresario, la waflería. Sí, señor. ¿Por qué se le ocurrió montar una heladería? Bueno, digamos que yo cuando viajé, pues uno va y come, pues uno está por allá lejos, entonces uno va y come en sitios. Y uno dice, esto no hay en Zipaquirá, esto. Y pues yo no tengo ninguna formación como cocinero. Sí, mi mamá tuvo toda la vida restaurante y ya tal vez por eso es que uno está familiarizado con el tema del servicio al cliente. Porque yo era el que le ayudaba a meserear los platos, a lavar y a atender a la gente. Entonces, de pronto, por eso es como la inclinación en ese sentido. Sí, pero no, simplemente, bueno, yo tuve un negocio pequeño y no funcionó por ciertas razones, pero lo quité y me dediqué a trabajar, ¿no? Y también buscaba otros espacios para buscar la captación de dinero, ¿no? Porque finalmente uno para empezar un emprendimiento hay que tener. Hay que tenerlo. Y hay que producirlo. Entonces yo me dedicaba mucho a trabajar, aparte de las obras, pues yo buscaba otros fuentes de ingreso, que en su momento fueron los casinos de las obras o alguna así. Y pues uno trataba siempre de vivir con no con lo básico, sino no despilfarrando, sino viviendo bien y ahorrando. Entonces, después de eso, pues yo ya dije, está bien la obra aquí, y también intenté emprender en el tema de las obras, ¿no? Yo tuve una empresa de ingeniería, pero realmente por el tema de la corrupción y eso, yo dije, no, prefiero dormir tranquilo. Digamos que a mí siempre me gusta dormir tranquilo con muchas cosas, ¿sí? Entonces, en ese medio, pues uno tiene que untar gente, plata, ¿sí? Entonces yo dije, no, realmente, realmente a mí me gusta dormir tranquilo, ¿sí? No darle nada a nadie, no tener problemas con nadie. Y eso hace parte como de la felicidad, de buscar la paz en la vida, ¿no? Porque hay gente que es tramposa, es problemática en todo lado, etcétera. Pero a mí me gusta ir como muy tranquilo, ¿sí? Y no tener problemas con nadie.
Y Sí. digamos, en ese momento ya yo le puse fecha, que ya tenía un dinero y dije, no, ya yo creo que con esto puedo comenzar. Y en el trabajo dije, no, mira, yo trabajo hasta el fin de este mes. Tienes este mes para que busques a alguien. Y yo dije, yo no sabía qué iba a montar. Yo dije, hasta aquí fue. Y yo salí de trabajar y empecé a buscar un local. Dije, yo tengo experiencia en muchas cosas, ¿sí? Porque he sido mecánico y mi hermano me apoyaba con el tema de... Además soy del medio ciclístico, así me tenía que montar una bicicletería. También trabajé en salsamentarias, entonces también por ahí va la vaina. O ya tenía la experiencia de la heladería. Pero Claro. dependiendo del lugar que encontrara, pues yo miraba que no había por ahí y lo montaba. Y encontré el local donde actualmente es el negocio y empecé. Entonces... Ahí tenemos a la waflería cuando sí. queramos ir allá. Entonces realmente Heladito, waffles. es algo que uno se siente y dice, pucha, es complejo porque pues uno tiene una plática de verdad y es con mucho esfuerzo. Es un riesgo. Entonces es un riesgo. Entonces Sí. uno empieza pero súper nervioso, pero hay que hacerle. O sea, hay que hacerlo. O sea, lo máximo que podía pasar es que no me fuera bien y me volví a trabajar a las horas. Pero pues digamos, gracias a Dios ha ido bien también porque uno está ahí metido, dándole. Entonces ahí vamos. Ya resumiendo, John, me doy cuenta de algo. No sé si fue a propósito o no, pero yo veo que tú estás muy preparado para la vejez. Y es algo que a la mayoría de las personas les coge de sorpresa. Es curioso que el ser humano sabe que está muriendo todo el tiempo. Cada vez que respira está muriendo. Todos vamos envejeciendo poco a poco, pero cuando llega ese momento somos incapaces de aceptarlo. Pero yo veo que el deporte y todo ese ejercicio de persistencia te están preparando para la vejez. Sí, digamos que ha sido un pensamiento que siempre he tenido, porque bueno, digamos hoy en día mi hijo tiene 11 años y obviamente estamos en toda la tarea de crianza, de enseñarle cosas, o sea, ahí hemos ido enseñando cosas a medida de que va como cultivando cosas en él, ética, valores, ese trabajo es muy bonito, ¿sí? Y ver una persona ahí que también es de uno es bonito, ¿no? Pero también uno tiene que pensar en todo, en disfrutar cosas ahora, porque pues, uno tiene que trabajar y disfrutar un poco ahora de todo lo que está trabajando. Eso es cierto. Y tiene que estar proyectado hacia más allá. Entonces uno dice, bueno, cuando yo sea viejo, ¿qué? O sea, yo no quiero ser una carga para él, ¿sí me entiendes? O sea, no quiero que diga, no, es que toca ayudar a mi papá. No, ¿qué será? Y será independiente, pero entonces uno tiene que crear unas condiciones para que cuando uno sea viejo ya no tenga toda esta energía que uno tiene en día de trabajar, de darle... ¿Y uno de qué va a vivir? ¿No? Ya, uno no tiene esta energía ni esta salud toda la vida. Cierto. Entonces tiene uno que buscar cómo vivir y cómo sustentarse. Y digamos, hoy en día pues, mucha gente dice, no, es que yo tengo carro, casa, pero uno cuando ya se hace viejo, uno ya no sale a comer a los restaurantes porque todo le hace. No puede ni manejar. Uno ya manejar, ya le da pereza porque manejar. Hoy en día uno con carro, eso ver unos muchachos por ahí y frenando y todo. Pero uno dice ya cuando viejo ya uno quiere estar tranquilo. ¿Sí? Claro. Y uno tiene que tener un sustento para vivir tranquilo. Y una salud. Y una salud, que eso lo da el deporte. Entonces uno puede salir a montar en bicicleta y tener sus cosas ahí, cosas como unos arriendos, alguna vaina así que diga uno, pues yo no necesito ya estar ahí metido trabajando y dándole para que y no estará funcione. Millonario, pero me no, yo pienso que todo el exceso es malo, ¿no? Hasta el dinero. O sea, mucho dinero en exceso también es malo. Sino que todo en su medida justa. Bueno, pues así estamos viendo, mis queridos amigos. Yo podría definir a John hoy en día como una persona balanceada, como una persona concreta, con un estilo de vida en torno al deporte, a las metas, a los logros y a los fracasos como logro. Sí, claro. Puedo concluir también aquí, hablando estos minutos con John, que la inspiración que te han dado ciertas personas, como tu hermano, Egan, te han permitido proyectarte. Y aquí hay algo interesante. Te has convertido en inspiración también para tu hijo y para muchas de las personas que nos están viendo hoy. Este ha sido un capítulo más de Cuerpo, Disciplina y Relato. Me siento muy complacido de haber llevado esta charla con un deportista tan interesante, con este empresario, con este ingeniero, con este padre de familia, que nos ha enseñado que la vida tiene un precio, pero es un precio agradable porque la cosecha es muy sabrosa. Con el apoyo de Casa Kepia, hoy desde Zipaquirá, con el apoyo de Kimmel Coffee,
que patrocina este podcast y por supuesto con el apoyo de la producción de Zipas Más Que Sal, el rostro detrás de la cámara, Sebastián Bustos. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente Misión Literatura, porque Misión Literatura inspira. John, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por invitar.